Existe aún en familias cristianas. Hoy cierro ese tema. En la serie el sermón de esta mañana está titulado Secretos de Familia. Mi pregunta es, ¿será que hay secretos en las familias? ¿Será que hay secretos en tu familia? Yo creo que toda familia tiene secretos, ¿cierto? En ocasiones son adicciones, en ocasiones se esconde ese abuso emocional, ese abuso físico. Hay secretos de abuso sexual, hay secretos de adulterios, de fornicaciones. Todos esos secretos que no se ponen en Facebook, porque en Facebook se pone solo lo perfecto, ¿cierto? Pero toda familia tiene secretos. Y hoy te quiero contar la historia de una familia que lamentablemente pudo haber evitado un abuso. Y no solamente no lo evitaron, sino lo escondieron por 2 años. Hasta que la consecuencia vino y el abusador fue asesinado. Pero ese abuso pudo haber sido evitado. Y todo comienza con nuestro personaje principal. Ella se llamaba Tamar. En el libro de Samuel se nos cuenta la historia de ella. Tamar significa palmera, su nombre significa palmera. Y Tamar vivía en un palacio porque era una de las princesas hijas del rey David. A estas princesas se les protegía en un palacio especial porque eran las hijas de la realeza. Eran gente muy importante, muy delicadas, muy especiales. Había guardias por todas partes y ellas eran protegidas por eunucos. Un eunuco era una persona, un hombre, generalmente traído de África, a los cuales les cercenaban sus aparatos reproductores o los castraban, pues, para que pudieran cuidar a las princesas y no ser una amenaza. Tamar vivía ahí. El asunto es que su hermano Absalón, cuyo nombre significa padre de paz, era muy atractivo, era muy fuerte. La Biblia lo describe como teniendo un pelo larguísimo y que era hermoso desde el pinky, el dedo chiquito del pie, hasta la coronilla. Era hermoso en gran manera y valiente y carismático. La gente lo amaba. Ese era su hermano de sangre. Los dos eran hijos de la reina Maaca, esposa de David. Pero ellos tenían un medio hermano, el cual se llamaba Amnón, el cual era hijo de otra esposa de David, la primera de ellas. Él era el mayor, él era el que iba a suceder a David, él es el que se iba a convertir en el siguiente rey después de David. Y Amnón se enamoró de Tamar, su hermana menor. Se enamoró de ella y se enamoró tan perdidamente que se enfermó de ese amor enfermizo. Ahora sí que un amor enfermizo. ¿Dónde la vio? No lo sabemos, porque los dos eran mundos diferentes. Pero desde que la vio, se enamoró de ella. Y no podía vivir, estaba enfermo. En cierta ocasión su primo, hijo de Simei, que era hermano de David, Simei, su hijo se llamaba Jonadab, era primo de Absalón, Tamar y Amnón. Jonadab llegó a visitar a Amnón porque estaba enfermo y le dijo, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa, Amnón? ¿Qué tienes? Y le dijo, es que estoy enfermo de amor. Estoy enamorado de mi hermana Tamar, media hermana, ¿cierto? Le dijo, ¿pues eso te tiene así? Eres el hijo del rey y no tienes la autoridad para tomar acción. Esto es lo que vas a hacer. Cuando te venga a visitar tu papá, le vas a decir que la única forma en la que te vas a sentir mejor es si viene tu hermana Tamar y te atiende y te cocina y ahí tú tomas lo que tienes que tomar, porque eres hijo de príncipe. A Amnón el rostro se le iluminó. Y pocos días después su padre vino a visitarlo, lo cual es algo extraordinario, porque para este tiempo David no salía a ninguna parte. David ya era un hombre viejo. Se quedó en el palacio, por ejemplo, en una ocasión cuando iban a ir a batalla, se quedó en el palacio y por estar de ocioso, dice la Biblia que cayó en pecado con Betsabé. A David no le gustaba salir. Cuando Absalón organizó una comida, invitó a su papá y el papá le dijo, mira, la verdad es que no quiero ir. Pero por favor, papá, no quiero ir. Pero en esta ocasión sí fue a visitar a Amnón. ¿Sabes por qué? Porque era su primogénito, era alguien especial. Y cuando llegó le dice, hijo, ¿qué puedo hacer por ti? Oh, padre, solo anda mi hermana y que me cuide y que me cocine. El padre, pienso yo, el rey David, como ya le había negado estar con él, yo creo que dijo, pues ¿sabes qué? Que venga Tamar. Así que mandaron traer a Tamar del palacio, donde vivía segura, donde vivía protegida, donde vivía contenta, donde vivía feliz y tenía un gran futuro. La trajeron a la casa de Amnón. Cuando Amnón la vio y empezó ella a cocinar y a preparar las cosas, él no quiso comer. Y ordenó a todas las personas, a todos sus sirvientes, que salieran de la casa. Entonces fue a su alcoba, fue a su cuarto, fue a su lecho y mandó llamar a Tamar. Le dijo, tráeme de comer.
Cuando ella le iba a dar de comer, este hombre la tomó del brazo y le dijo literalmente estas palabras: hermana, ven, amada hermana, acuéstate conmigo. Ella obviamente tiró los alimentos, trató de zafarse, pero la Biblia dice literalmente que él era mucho más fuerte que ella, no pudo y la violó. La Biblia dice que inmediatamente después de haber abusado de su hermana, de Tamar, la indefensa, la aborreció, la odió, pero la odió más que el amor que había sentido alguna vez por ella. Inmediatamente gruñó: lárgate, literalmente la Biblia dice, lárgate de aquí. Y ella le respondió: el que me corras es peor que lo que me acabas de hacer. En otras palabras, su futuro iba a ser tocado porque la estaba corriendo. ¿Y sabes qué fue lo que hizo este abusivo? Mandó a sus sirvientes y les dijo: saquen, ya no a mi hermana, ya no a mi amada hermana, les dijo: saquen a esta mujer de mi casa. Y la sacaron. La Biblia dice que ella todavía estaba vestida con su vestido de princesa, vestidos únicos, con joyas. Tamar lo que hizo fue rasgar su vestido en señal de luto, tomar ceniza y polvo del suelo y arrojárselo en su cabeza, señal de: aborrezco mi belleza. Ella estaba diciendo: estoy de luto, aborrezco mi belleza. Y dice la Biblia que se puso sus manos en el rostro y se fue corriendo hasta la casa de su hermano, que se llamaba Absalón. Cuando llegó Absalón, la recibió en su casa y ella nunca más volvió a salir, jamás, de esa casa. Su vida había quedado truncada. Jamás volvemos a escuchar más de Tamar. Pero sabes, ella trató de evitar el abuso. De hecho, le dijo: no, hermano mío, no seas insensato, no me hagas esto. En Israel nunca se ha hecho tal perversidad. ¿A dónde podría ir yo con mi vergüenza? Y a ti te dirán que eres uno de los necios más grandes de Israel. Por favor, solo habla con el rey y dile que te quieres casar conmigo. Sin embargo, el abusador no escucha razones y continuó con su plan. Es una de esas historias que honestamente no escucho mucho desde los púlpitos, porque es una historia que habla de las realidades que vivimos día a día. Esas realidades de que sí, en verdad el abuso existe. Sí, en verdad el abuso es real. Sí, en verdad el abuso ocurre aún en los núcleos familiares. Y yo creo que como iglesia estamos llamados a hablar de esas cosas, aunque algunos se sientan incómodos. Porque es precisamente por el silencio que estas cosas lastiman y dañan. Hay 3 detalles importantes que yo quiero resaltar. Número 1, cuando a David le informaron esto, cuando le dijeron: han violado a tu hija, y fue Amnón, la Biblia dice literalmente: se enojó mucho. Pero no hay un solo registro en el libro histórico de Samuel que haya hecho algo. Tú puedes estar muy enojado, muy indignado, y aún así no hacer nada. Segundo detalle que resalta en esta situación es que Absalón nunca le dijo nada a Amnón, nunca, jamás, nunca lo confrontó. Pero pasaron 2 años después de que Amnón violó a su hermana Tamar, y Absalón organizó una comida con todos sus hermanos y les dijo a sus siervos: cuando dé la señal, matan a Amnón. Y precisamente estaban comiendo, estaban disfrutando, a Amnón le dieron de beber vino constantemente, dice la Biblia, y cuando fue el tiempo exacto, Absalón hizo lo que David nunca tuvo los pantalones de hacer: cuidar a su hija, cuidó a su hermana, vengó a su hermana. Quiero que analicemos estos personajes brevemente porque creo que hay una gran enseñanza detrás de esta telenovela horrorosa de la vida bíblica, de los personajes bíblicos. Creo que tenemos mucho que aprender. En esta familia, en la familia real, como en las que existe el abuso, no todos los miembros tienen voz y voto. En esta historia, la voz de Amnón tuvo más valor que la voz de Tamar. ¿Me sigues o no? ¿Me sigues o no? Sí, la voz de Amnón tuvo valor, porque era el príncipe, porque era el mayor, porque era hombre. Pero veo que esta joven Tamar pudo haber sido protegida por 3 hombres, y no lo fue. Número 1, pudo haber sido protegida por su hermano mayor. Cuando yo pienso en hermano mayor, digo: ok, mi hermano mayor está para protegerme. Si tú fuiste bendecido o bendecida con un hermano mayor, sabes que cuando en la escuela te buscaban pleito, tú nada más ibas y le decías a tu hermano
Y generalmente los hermanos mayores, no sé por qué razón, son perruchos, dicen en el León, son peleones, son entrados, son bravos. Y luego llegan, ¿qué le dijiste a mi carnal? ¿A quién? ¿A mi carnal qué? Es decir, están para proteger. En el caso de Amnón, en lugar de proteger, deshonró. El segundo que pudo haber protegido a Tamar fue la serpiente llamada Jonadab. Porque cuando Amnón le confesó sus deseos abusivos, sexuales, él pudo haber dicho, oye, es tu hermana, es mi prima. ¿Sabes? En este momento voy a ir con Absalón y le voy a contar lo que me acabas de decir. En lugar de hacer eso, Jonadab lo que le hace es decirle un plan de cómo llevar a cabo sus deseos asquerosos. Pudo haber sido protegida por Amnón, no lo fue. Pudo haber sido protegida por Jonadab, no lo fue. Pudo haber sido protegida por David. Cuando a David se le hace la petición, cuando Amnón, quien ya era un hombre hecho y derecho, le hizo la petición, quiero a mi hermana para que me cuide. David, quien era un hombre ya bastante avanzado, que había cometido adulterio, que había cometido asesinato, que había ido a la guerra, que había vencido a Goliat, que tenía grande trayectoria, supongo yo que debió haber tenido la inteligencia para decir, oye, no, es mi hija, ¿para qué la quieres? Pero no lo protegió, no la cuidó. Creo que es interesante analizar, por ejemplo, que lo triste de esta historia es que la casa del hermano mayor debió haber sido un oasis donde ella debió haber estado protegida, pero resultó convertirse en el lugar más peligroso del mundo. La familia real podía aparentar tener poder, riqueza, influencia, la vida perfecta, pero al igual que muchas familias modernas, en el interior del palacio se vivía una realidad diferente, oscura y vergonzosa. Los personajes. Amnón, el primero de ellos, dijo estar enamorado de su hermana, pero déjame decirte una cosa claramente, eso no era amor. Yo no sé qué es lo que tú has sentido en tu vida a través de los años, pero a menudo lo que se siente, lo que se experimenta es una obsesión absurda, pero eso no es amor. No sé qué es lo que te tiene junto a tu esposa, junto a tu esposo, o qué es lo que te tiene en esa relación de noviazgo, pero en ocasiones no es amor. Lo que este hombre sentía no era amor. Te voy a decir por qué. De acuerdo a Scott Peck, un escritor, dice el amor es la voluntad de extenderse a uno mismo con el propósito de nutrirse o nutrir a los demás en su crecimiento espiritual. Amnón, perdóname que te lo diga, pero no estaba buscando el crecimiento espiritual de Tamar. Es fácil confundir la lujuria con el amor, por supuesto, pero son completamente diferentes. La lujuria busca, número uno, satisfacerse y nunca queda satisfecha. La lujuria, además de buscar satisfacerse, hace las cosas en secreto porque sabe conscientemente que lo que está haciendo está mal. La lujuria anhela las cosas inmediatamente y abandona cuando no cumplen sus deseos macabros. El cobarde de Amnón manipuló de tal manera y sacó a sus siervos porque sabía que lo que estaba por hacer era vergonzoso. Lo que Amnón experimentó no era amor, sino una enferma catarsis. A ver, di conmigo, catarsis. Catarsis es una palabra que implica enamoramiento. Como le dicen allá en el rancho, engatusamiento. La persona piensa que ama a la persona porque le gusta cómo habla. Oye, es que habla tan bonito. Le gusta cómo camina. Oh, es que camina bien cool. Y así camina, la verdad, es cholo. Y camina así. Dicen, es que el mío es un cholo muy bonito. Y está atraído por ciertas cosas que son absurdas. Pero eso no es amor. Para amor, escribe Bell Hooks, una famosa filósofa, dice, es la voluntad de nutrir, cuidar y fomentar. Amor es la voluntad de nutrir, cuidar, fomentar el crecimiento espiritual de la otra persona. Y eso nunca da lugar a abuso, porque el abuso es lo contrario del amor. Amnón no amaba a Tamar, porque la conducta del abusador siempre incluye mentira, siempre incluye fuerza bruta, intimidación, manipulación, y todos esos elementos se presentaron en la persona de Amnón. Mintió a David diciéndole que estaba enfermo y que se iba a curar cuando viniera su hermana. Manipuló la situación a través de sus siervos y al final usó la intimidación y la fuerza bruta para someter a su hermana. Eso, perdóname, pero no es amor. Déjame hacerte una pregunta, y a ti que nos ves donde quiera que estés, y la pregunta también te la hago a ti que estás presente. ¿Te identificas con Amnón? Si te identificas con Amnón, te quiero decir algo muy serio. Debes parar el abuso.
Debes de parar el abuso, cualquiera que sea el tipo de abuso que estás llevando a cabo. Sea de tipo sexual, sea de tipo emocional, sea de tipo verbal. Necesitas parar el abuso. Necesitas romper con el ciclo del abuso en cualquiera de sus formas. Existen muchas razones por las cuales te convertiste en un abusador. Y necesitas identificarlas y sanar, porque por tu enfermedad has dañado a otros, te has dañado a ti mismo y has cortado tu relación con Dios. Pero si lo buscas con tu corazón y enmiendas tu camino y buscas ayuda profesional y restauras los daños, Dios te brindará perdón. ¿Sabes por qué? Porque la Escritura dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amnón nunca recibió perdón, porque nunca confesó su pecado. Por 2 años vivió como si nada hubiera pasado hasta que la muerte provocada por Absalón lo encontró. Segundo personaje, Jonadab. Jonadab, perdóname que lo diga, pero era una serpiente arrastrada. Perdóname. Solamente la Biblia lo menciona 2 veces. Y qué bueno, porque no es digno de ser mencionado. Una persona que contribuye al mal de otra persona no merece ser mencionado en el libro santo. Su presencia en esta historia me recuerda al Satanás del huerto, a la serpiente del huerto. De la serpiente y de Jonadab, dice el texto bíblico, eran extremadamente astutos. Es que te voy a confesar una cosa. Para hacer el mal, generalmente se tiene que ser más inteligente. Aquellos que hacen el mal tienen una inteligencia increíble. Bueno, dice la Escritura que la serpiente en el huerto le dijo a Eva, si puedes comer del fruto. Lo que pasa es que Dios sabe que cuando comas del fruto vas a ser como Él, conociendo el bien y el mal, entendiendo la diferencia entre el bien y el mal. Jonadab, escúchame esto, Jonadab pudo haberse preocupado por el bienestar físico de su prima, era su prima. Pudo haber cuidado el bienestar de ella, pero no lo hizo. Pudo haber cuidado el bienestar de Amnón, decirle, oye, yo soy tu amigo, confíame en esto, estás mal, lo que estás pensando está mal, estás enfermo, te puedo ayudar, pero no lo hizo. En una familia saludable, Jonadab hubiera corregido a su primo y lo hubiera guiado por el camino adecuado. Tal vez no te identifiques con Amnón, el violador, el abusador, pero tal vez te identifiques con Jonadab. Tal vez en tu vida contribuiste al daño emocional de alguien más. Ese familiar, ese amigo, ese hijo tuyo, esa hija tuya, has contribuido. No fuiste un abusador directo, pero indirectamente. El dicho popular tiene tanta sabiduría. El dicho popular dice, tanto peca el que mata a la vaca como el que le jala la pata. Para poder matar a la vaca, generalmente si alguna vez has sido a una de esas matan vacas, las cuelgan de las patas, están boca abajo y les cortan en esta parte. Tanto peca el que mata a la vaca como el que le jala la pata. Tal vez tu responsabilidad consistió en palabras, en hacer un tipo de bullying, en hacer un tipo de comentarios sarcásticos que pensaste que eran graciosos, pero en que al final terminaron dañando. No fuiste un abusador como Amnón, pero tal vez tu papel se redujo al de Jonadab. Influenciaste en una decisión. Tal vez fuiste el cerebro, no las manos del ataque, pero el cerebro que creó todo el panorama. Necesitas reconocer tu condición de culpable. Necesitas reconocer tu condición de culpable, arrepentirte y pedir perdón, porque el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Jonadab, no dice la Biblia que haya pedido perdón, jamás, nunca. No tenemos un registro de Jonadab restituyendo. Número 3. Tenemos a Absalón. Absalón ¿qué relación tenía con Tamar? Era su hermano. Y de todos estos personajes de la historia, honestamente, el que me siento más intrigado es Absalón. Podríamos culparlo y decir, un asesino, mató a su propio hermano. Bueno, es cierto, pero te digo una cosa, conforme a la ley, fue el único que actuó de acuerdo a la ley. Porque la ley en Deuteronomio decía, una persona que sexualmente de su hermano, de su familiar o que comete incesto, es digno de muerte. Y en este sentido, Absalón estaba cumpliendo la ley. Y número 2, fue el único hombre en la vida de Tamar que le brindó apoyo. Cuando estaba avergonzada y había sido ultrajada, fue aquel que le abrió la puerta y le dijo, hermana, entra a mi casa y yo te voy a proteger. No te preocupes. Le dijo, no llores más.
el único hombre que atendió a esta mujer en debilidad. Sin embargo, ante la ley de Dios, el mismo, dice Santiago, el mismo que dijo, no cometerás adulterio, es el mismo que dijo, no matarás. Un comentarista llamado Matthew Henry dijo, Absalón en realidad lo que hizo fue reparar el quebrantamiento del séptimo mandamiento mediante la violación del sexto, como si no fuesen igual de sagrados. Pero Absalón abrió su casa, consoló a su hermana y fue su protector. Cuando ella llegó a la casa de él, le dijo, estas palabras literalmente, le dijo, quédate callada porque él todavía es tu hermano. No te angusties por esto. Cuando yo estoy en estrés, o estoy en dificultades, o estoy en ansiedad y escucho la frase, no te angusties por esto, por alguna razón me crea tranquilidad. Tal vez no te identifiques con Amnón, el abusador. Tal vez no te identifiques con Jonadab, el instigador. Pero tal vez te identifiques con Absalón. ¿Y en qué sentido? En el sentido de que te duele tanto el daño que viste que alguien le hizo a alguien más que quieres tomar la venganza en tus manos. O alguien te lastimó de tal forma que quieres tomar venganza, quieres que paguen por lo que hicieron. Pero la Escritura misma me enseña que ese no es el camino. Que por el contrario, Dios mismo dice en el libro de Romanos, porque mía es la venganza, yo daré el pago. La venganza no te corresponde a ti. Es que fui lastimada, pero no te corresponde a ti la venganza. La venganza le corresponde a Dios, el cual es el juez justo, el juez bueno, el conocedor de todas las cosas. Por último, el otro personaje que me llama la atención es David. Te darás cuenta que en la historia no se menciona a Tamar como hija de David. Y yo sé por qué, al menos tengo mi teoría. Porque yo creo que padre no es el que engendra. Padre no es el que engendra, sino padre es el que cuida, el que protege. Y aquí en esta historia, yo no veo que David sea el padre de Tamar. Y el texto no la menciona como hermana de Absalón. Cuando David se enteró de la situación se enojó pero no hizo nada. Guardó silencio, exactamente como lo hacen muchas familias. No hablan del tema, no se confronta, no se busca ayuda, no se busca dirección, simplemente, en italiano, silencio. Como la película, silencio Bruno. Silencio. Pero el silencio no soluciona problemas. El silencio no soluciona problemas. David no hizo nada para consolar a Tamar. Ok, ocurrió, ya me enojé. Voy a ir a consolar a mi hija, voy a estar junto a ella en este tiempo de dolor. Voy a hacerla vivir conmigo y a tenerle guardias. Y voy a hacer pagar a aquel que la ultrajó. No ocurre en el texto. David no hizo nada para consolarla, ni tampoco para poner en justicia a Amnón. ¿Por qué? Porque él era su primogénito. Él era el que continuaría el reino. ¿Qué va a decir la gente si se entera de que esto ocurre en nuestra familia? Secretos de familia. ¿Qué van a decir? Que el futuro rey de Israel es un violador. Pues como el que está presente, actual como rey, tú, David. Las apariencias de quererlas cometer. David omitió acción. Absalón cumplió lo que David tenía la obligación de hacer. Y tristemente, el abusador generalmente recibe más protección que la víctima. La historia nos ha enseñado eso. La historia nos ha enseñado de instituciones religiosas en las cuales el poderoso es protegido y el abusado es exiliado. Tal vez tú seas David. Tal vez te identifiques con David. No cometiste el abuso, pero teniendo la influencia, el poder y la capacidad de actuar y de hacer algo, decidiste abstenerte. Decidiste no involucrarte. Para no dañar las apariencias, para no mover las aguas, para mantener el status quo de las cosas, para conservar todo como está. Probablemente tú seas David en el sentido de que has hecho diferencia entre tus hijos. Oh, es que la niña es mejor. A mí casi los niños no me gustan. El trato a tu hijo porque es niño o porque es niña, o el trato a tu hijo mayor porque es el mayor y es mejor al menor. La diferencia. En el caso de David, hizo diferencia con sus hijos. Si este ha sido tu caso, necesitas confrontarte a ti mismo, necesitas confrontarte a ti misma y modificar esa forma de vida. Aprender de Jesús, quien cuando vio actos de injusticia, inmediatamente tomó cartas en el asunto. Tal cual llegó a Jerusalén, al templo, y vio a los cambistas que estaban cometiendo actos injustos, decidió tomar acción. Necesitamos más como Jesús,
menos como David. Y finalmente Tamar, que es el personaje central de esta historia. ¿Cuál fue el pecado de Tamar? Pues tal vez puedas decir, como mucha gente dice, su belleza. Pero yo pienso que ese no fue su error. ¿Qué error cometió ella? Ninguno. ¿El de ser bella? Probablemente como la historia de Marcela, contada en el libro de Don Quijote de la Mancha, que dice que era una mujer hermosísima, que cualquiera que la veía se enamoraba de ella. No había mujer tan hermosa como Marcela y Crisóstomo se enamoró de ella. Pero Marcela había hecho un voto de ser siempre pura, casta y ser una pastora y vivir en las montañas y no tener nada que ver con hombres. Crisóstomo, al ver el rechazo, se murió de amor. La gente del pueblo, los pastores y los amigos de Crisóstomo decían: esa mujer está maldita, porque con su belleza mató a Crisóstomo. Es una mujer mala. Y cuando estaban en el funeral de Crisóstomo al lado de una peña, Marcela se presentó y dio sus argumentos. Y ella dijo: ustedes me ven como mala, me ven como perversa, pero ¿por qué me culpan de algo que yo no pedí? Yo no le pedí al cielo que me hiciera bella, el cielo me lo dio. Y así como no culpas a la serpiente por su veneno, tampoco me deben de culpar a mí por mi belleza. Lamentablemente a Tamar le ocurrió lo mismo que a Marcela, por su belleza. Vivió en un infierno donde se suponía que tenía que vivir un cielo. Para Tamar, como para cualquiera, estoy por concluir. Para Tamar, como para cualquiera, el término hermano debió haber sido un término de protección. Y no lo fue. Fue un término de deshonra violenta. Ella le dijo a Amnón, literalmente, le dijo: por favor, hermano. Yo pienso que lo que ella estaba tratando de hacer es recordarle a este bruto que tenían una relación sanguínea. Hermano. No ocurrió nada. Después apela a la insensatez. Le dice: hermano, esto que estás haciendo no tiene sentido. Y la palabra hebrea utilizada aquí es la misma palabra que se usa anteriormente para un hombre. Y es la palabra Nabal, que significa idiota o tonto. Y ella le dice: hermano, no seas tonto. Nabal era un hombre que era muy, no sé cómo decirlo. Lo que estás pensando es ilegal. Después pide la misericordia y dice: por favor, no lo hagas. No funciona. Le menciona a Israel para ver si el patriotismo movía a este príncipe de Israel. Le dice: en Israel nunca ha pasado algo así, no lo hagas. Pero ni el patriotismo movió al abusador. Y finalmente ella dijo: por favor, si solo le dices a mi papá que nos casemos, nos vamos a poder casar. Pero no lo escuchó y finalmente prosiguió. Más adelante Tamar suplicó y habló de las consecuencias que pudieran ocurrir, pero le dijo: la gente va a decir cosas malas de ti. Eso nunca ocurre con los abusadores. Por favor, Tamar, eso no es la realidad. Van a decir de ti que eres la débil, que eres la que está siendo abusada, pero de él tiene la protección de su padre. Los argumentos de Tamar resultaron inútiles y al final la lujuria y la depravación conquistó y venció. Después de haber sido abusada, Tamar parece que como que no quería dejar a Amnón. Le dijo: no, por favor, no me saques de tu casa. Y es que si te pones a pensar como una mujer de los tiempos antiguos, si no te casas, aún en nuestras sociedades, en los años 40, años 50, se implementaba la idea de: cuando te cases, mija, búscate un buen hombre, alguien que tenga un buen trabajo, que exactamente, que te mantenga. Porque existía esta idea de que eres mujer, ya estás en desventaja. Imagínate hace 3000 años. Y Tamar piensa: lo que me estás haciendo es, me van a segregar de acuerdo a la ley, voy a ser impura, no voy a tener un marido, lo cual va a crear un problema socioeconómico en mi persona. Lo que me estás haciendo es peor. Y él le dijo: lárgate. Se lamentó profundamente por la injuria, había sido ultrajada. Te comenté que se lanzó cenizas y polvo. Y esta mañana te quiero preguntar, tal vez te identificas tú con Tamar. Tal vez no te identificas con Amnón, el abusador. No te identificas con Jonadab, el instigador. No te identificas con Absalón, el vengador. No te identificas con David, el que no hizo nada. Pero te identificas con Tamar. Si es así, te quiero decir que lamento profundamente tu dolor. Lamento profundamente tu dolor.
Y sé que no hay palabras que puedan borrar las imágenes de horror que has tenido que experimentar, lo sé. No hay palabras que borren memoria. Lo siento mucho. Y hoy te quiero invitar a la libertad. No necesitas esconderte más en la casa de Absalón. No necesitas mantener esas cosas en el silencio de la vergüenza. La vida secreta nunca brinda consuelo ni trae restauración. Tu experiencia es tan importante como para conversar de estos temas, porque el silencio jamás ayuda a nada. El abuso, escúchame esto, el abuso puede ser erradicado cuando somos conscientes de que existe, de que es real, de que está latente entre nosotros. Y cuando hablamos de ello, y no de ocultarlo, o de ignorarlo, o de negarlo. Tres cosas diferentes: ocultarlo, ignorarlo, ahí está, pero no lo volteas a ver. O tres, la cual es peor, negarlo. No, aquí nunca pasó nada. Como iglesia estamos llamados a ser una fuente de consuelo a los hombres. Estamos llamados a ser una fuente de consuelo a las mujeres. Estamos llamando a ser una fuente de consuelo a la gente que ha sido víctima del abuso en cualquiera de sus esferas, sea física, mental, emocional, la que sea. Levantar nuestra voz sobre las injusticias sociales y crear conciencia. Eso estamos llamados. Como familias e individuos estamos llamados a confrontar a los abusadores, aún seamos nosotros mismos o personas cercanas. Es nuestra responsabilidad cortar con el ciclo del abuso. Y como individuos, estamos llamados a intervenir ante injusticias sociales, ayudar al necesitado, a la viuda, al huérfano. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que nuestro maestro nos insiste en ello? En socorrer a la viuda, en ayudar al huérfano, en atender al débil, en hablar por los que no tienen voz. Yo creo que si hacemos eso, iglesia, vamos a estar cumpliendo nuestra misión. Una vez más, con cualquiera de los personajes que te identifiques, te invito a que arregles tu situación, porque el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Vamos a hacer una oración, pero en esta oración quiero que analices ese corazón. ¿Qué personaje de esta historia eres? Y si eres el personaje que ha sido dañado, si eres Tamar, hoy te quiero invitar a que entregues al Señor tus deseos de venganza, que entregues al Señor tus deseos de revancha, tus dolores, tus preocupaciones, tus angustias, las tomas de tu corazón y se las entregas al Señor. Si tú estás en el otro lado del espectro y eres el abusador, hoy te quiero pedir que en tu oración, en silencio, en tu lugar, confieses tu pecado y se lo entregues al Señor y busques ayuda. Cualquiera que seas en este espectro, creo que hoy te estoy haciendo un llamado claro y específico. Vamos a hacer una oración.